de mi canal Alberto Changaneros. Hoy, viernes 25 de febrero. Bueno, vamos allá con el análisis de la jornada, de cómo se está desarrollando estas sesiones posteriores al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y hay que destacar aquí un tema importante, ¿vale? Un tema importante porque ayer tuvimos un movimiento en el petróleo muy curioso. Fijaros bien, por un lado, el movimiento alcista que tuvo el petróleo llegando a superar el petróleo West Texas americano los $100 el barril, pero fijaros bien cómo el mercado retrocedió en las últimas horas de la sesión. Tuvimos, de hecho, ahí un recorte en las caídas en los índices y volvió otra vez el petróleo a estar cotizando en la zona de los $95 actuales. Esta zona en el petróleo le cuesta superarla debido a que estamos en la parte alta. Desde aquí prioriza o aumentan las ventas en el petróleo. Tener en cuenta que si aquí se produce un movimiento de giro en el petróleo, esto podría de alguna manera descontar una bajada en las tensiones geopolíticas, que desde el punto de vista también humanitario sería muy, muy positivo. Hay que tener en cuenta que el MACD, en este caso aquí, empieza a tener cierta tendencia negativa. Ya tenemos las barras del MACD por debajo de la línea Signal, y como os digo, el movimiento de ayer, vamos a ver más detallado, ha sido bastante curioso. En un momento, inicios de la mañana de ayer, jueves 24, movimiento alcista, cuando sale la noticia de que Rusia empieza a invadir y atacar Ucrania, pero posteriormente, ¿vale?, a media mañana empezó el mercado a tener este movimiento de bajada, perdiendo, como os digo, la zona de los $100, que actúa realmente como una zona de resistencia. ¿Cuál es la clave fundamental de esto? Ver si el petróleo consigue perder la zona de los 94. De perder la zona de los 94, ¿vale?, podríamos tener ahí un movimiento bajista en el petróleo muy interesante, y como os digo, ya no solo desde el punto de vista de poder trabajar el petróleo puede ser interesante, sino también porque el petróleo al fin y al cabo ahora está reflejando las tensiones, es decir, tensiones geopolíticas de Rusia-Ucrania aumentando, petróleo aumenta, pero si el petróleo se empieza a girar, esto empieza a descontarnos algo que ya sabremos días posteriores en las noticias por qué es, pero nos podría hacer presagiar una ligera bajada en dichas tensiones. También, si lo vemos en el petróleo tipo Brent de referencia, en Europa hemos tenido también este movimiento. Es decir, fijaros bien, gráfico de 15 minutos, el movimiento de ayer, movimiento de bajada, hoy hemos abierto aquí, pero, como os digo, mientras no se superen estos anteriores máximos, que fue el momento de conocerse la noticia y el mercado empezar ahí a reflejar tensiones, veremos cómo transcurre la sesión de hoy, y lo más importante es ver si conseguimos perder los mínimos de ayer. En el petróleo tipo Brent sería la zona de los 96,80, muy, muy importante. Desde el punto de vista de los índices, bueno, el movimiento de ayer estaba bastante orquestado. ¿Por qué digo esto? Si os fijáis, los mínimos del caso de nuestro IBEX 35, ¿vale?, en la última hora bruja del 2021, observar bien cómo se llegó a la zona de los 8.000 puntos, y desde ahí el IBEX 35 rebotó hasta la zona de los 8.700, 8.800, y ahí comentamos la estrategia de empezar a hacer ventas de calls, es decir, esperando que el mercado estuviera por debajo de esos niveles. Esta semana estuvimos muy activos, ¿vale? Muy, muy activos. Estuvimos cerrando todas las ventas de opciones call que habíamos hecho tanto en IBEX como en el Eurostock 50, debido a que, lógicamente, la bajada en los mercados hacía que esas ventas de call que habíamos hecho a precios superiores perdieran valor y pudiéramos cerrarlas con ganancias. Hicimos, repito, nos hemos deshecho esta semana de todas las ventas de opciones call que tenemos, y aprovechamos ayer a abrir algunas ventas de opciones put, aprovechando que estamos con la volatilidad en máximos, tanto en Eurostock 50, ¿vale?, como en el VIX. Es decir, la volatilidad ahora mismo de los mercados es alta, y esto hace que las primas de las opciones se paguen mucho. Por tanto, ahora hay que tener en cuenta este soporte. Hay que tener en cuenta el soporte de los 8.000 puntos
en el IBEX 35 y observar bien, como os digo, que la misma zona que frenó el mercado del IBEX en la última hora bruja del año 2021 fue la misma zona que ayer, con el estallido de la guerra, llegó ahí a frenarse también el mercado. Esto es bastante importante y curioso porque nos hace ver que aunque una noticia puede parecer que el mercado tiene un movimiento aleatorio, ¿vale? sin ton ni son, simplemente es miedo, si lo vemos ahora sí nos damos cuenta de que lo están controlando bastante, ¿vale? En el caso del IBEX, bueno, pues nos quedaría cerrar este gap, que esto podría llevarnos a rebotes hasta la zona de los 8.400 puntos. Esto, ya digo, nos ayuda bastante. Nosotros tenemos de cara a marzo una cuna vendida que se realiza con una venta de opción call por la parte superior, ¿vale? Y una venta de opción put por la parte inferior. Como os digo, el hecho de desmontar la cuna, ¿qué quiere decir desmontar la cuna? Ir haciendo las compras de esas opciones que previamente habíamos vendido para ir cobrando los beneficios. Ya en este caso teníamos cunas en Eurostoxx y cunas en el IBEX 35. Lo que hemos hecho es, aprovechando que el mercado está en mínimos, lo que hemos hecho ha sido cerrar todas las ventas de opciones call que teníamos a niveles superiores, embolsándonos entre el 80 y el 90% del dinero. Con eso, ¿qué hacemos? Recogemos beneficios, ampliamos las garantías para nuevas operaciones. Es verdad que ahora, de cara a la primera hora bruja del año, que va a ser el viernes, el tercer viernes de marzo, es decir, aquí lo tenéis, el viernes 18, ¿vale? No vamos a aumentar significativamente la operativa. Hemos conseguido en este caso bajar la exposición al mercado, recoger beneficios, que es una parte muy importante, y ahora mismo, desde el punto de vista de opciones compradas, tan solo tenemos opciones compradas en el Bund, ¿vale? En el bono alemán a 10 años, que en este caso, en el precio del Bund, ¿vale? Tener en cuenta que hemos tenido aquí movimientos muy importantes. Fijaros bien, niveles prácticamente at the money, ¿vale? En 167, fijaros bien cómo el precio de estas opciones se está disparando, ¿vale? Nosotros nos habíamos posicionado ya hace 2 semanas largos esperando que el precio del Bund, cuando estaba cotizando a 0,18, 0,17, 0,19, tuviera un rebote importante y ahí lo tenemos. Ayer estábamos prácticamente con un 200% de rentabilidad, ¿vale? Hoy estamos ante un proceso de ajuste, pero fijaros bien que se están cotizando un precio medio ahora mismo de 0,38, es decir, una ganancia del 100% actualmente. Entonces, bueno, este vencimiento es al 25 de marzo, por tanto, la idea es que, lógicamente, ante la incertidumbre, el dinero siga buscando activos refugios como el Bund y nos dé una apreciación en estas opciones call. Actualmente, ahora mismo, en riguroso directo tenemos el precio del Bund en 166,86, es decir, prácticamente la opción ahora mismo at the money es la 167, pero como os digo, nosotros habíamos comprado ese tipo de calls del Bund con vencimiento el 25 de marzo, out the money, es decir, cuando el mercado estaba por debajo, cuando el mercado estaba en niveles de 166, 165, ahí es cuando estábamos comprando eso, a la espera efectivamente que el precio del Bund fuera subiendo y con ello nos dispararan las primas, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta y fijaros que hoy, ¿vale? Los dos estrés de mayor negociación, uno es el nivel del 166,5 y otro tenemos el 167,5. Es decir, estos dos niveles están de alguna manera el mercado acotando el precio debido a que más o menos ahora mismo el precio está lo más próximo posible a los 167, como si hubiera una carga aquí de posiciones. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta porque, como os digo, aunque los mercados puedan en este caso rebotar, ¿vale? Por un nivel de sobreventa, fijaros bien que tenemos un RSI en niveles de sobreventa, tanto en el caso del IBEX 35 como en el caso también del Eurostoxx, ¿vale? Fijaros que en el Eurostoxx estamos en la parte baja
de las bandas de Bollinger, de ahí suele producirse rebote, lo podéis ver aquí, cuando el mercado se sale un poco de las bandas de Bollinger, fijaros el movimiento de rebote, cómo tiende a producirse. Y lo más probable en estos casos que tiende a realizar, como os digo, rebotes importantes y buscar prácticamente la media de 20 sesiones. Ahora mismo, fijaros bien, desde ayer, desde el inicio que se desató la guerra, el mercado, bueno, ayer cerró con una vela alcista, ¿vale? El precio de cierre ha sido superior al precio de apertura, pero lógicamente al abrir con un gap bajista en torno al 4%, pues aún así la sesión había sido de caídas. Ahora bien, como os digo, el mercado, al estar en este tipo de bandas de Bollinger, puede tener un movimiento potencial alcista. Nosotros tenemos que tener ahora en cuenta de que en caso de rebotar el mercado, ¿hasta dónde podría rebotar? Bueno, pues tenemos bastante claro que la directriz, aquí tenéis la directriz bajista, pasa por la zona del 4.110, 4.115, y bueno, esto de alguna manera, 4.130, esto de alguna manera sería la zona, en el mejor de los casos, hasta donde podría rebotar el mercado en próximas sesiones. Ahora bien, hay que tener en cuenta, vamos aquí al DAX alemán, ¿vale? Para que os hagáis una idea de que el mercado no cae por azar. Fijaros bien las zonas de control que tienen los mercados. Cada vez que el mercado testea la banda de Bollinger inferior, ¿vale? Lo lanzan otra vez al alza, y ayer mismo, como no podía ser de otra manera, la caída llegó a la banda de Bollinger inferior y desde ahí hubo un movimiento de subida. Ahora tendremos que ver aquí si existe o no algún tipo de divergencia alcista que se pudiera dar, y esto nos podría dar alguna oportunidad, ¿vale? Para quizás, como os digo, cargar posiciones. En este caso, hay que tener en cuenta esta directriz alcista que estamos aquí trazando. Ya digo, es una directriz alcista de corto plazo, muy corto plazo, time frame de 15 minutos, pero podéis ver que, bueno, dentro de lo que cabe el mercado parece ser que empieza a hacer ciertos movimientos correctos, es decir, empieza a desarrollar un patrón, y el caso más significativo para ver que esto podría ir reduciéndose tensiones, tendríamos que superar la zona del 3.915, ¿vale? Esto sería superar la zona del 3.915, ya nos llevaría a literalmente ir a cerrar el gap en los 3.940, gap que se había realizado ayer mismo, ¿vale? Bien, por ese lado. Como os decía, hemos cerrado bastantes operaciones, y una de las más significativas que había hecho fue una venta de opciones call 2 semanas atrás, con vencimiento a junio, ¿vale? Con vencimiento a junio en strike 4.400. Esta es una de las operaciones, bueno, bastante conservadora, bastante segura, en la cual, fijaros bien, que la call, aquí la tenéis, opción call del IBEX 35. Bien, esta opción call del IBEX 35 la habíamos cerrado anticipadamente porque tuvo un movimiento de bajada importante, ¿vale? Tener en cuenta, perdón, 4.400, aquí lo tenemos, ¿vale? Que estaba enfocando a otros niveles. Aquí, 4.400, ahí la tenemos, ¿vale? Fijaros bien aquí la opción call de 4.400, que ha ocurrido aquí en los últimos cinco días, ¿vale? Como el mercado, lógicamente, cuando el Eurostock 50 estaba, ¿vale?, en estos niveles, nosotros estábamos vendiendo una opción call a que de aquí a junio el mercado podría estar por debajo, pero era una estrategia que no nos vamos a llevar a junio. Nuestra idea era ver que si en el caso de que el mercado, cuando estaba prácticamente en el rango, en la mitad del rango, entre los 4.400 y los 4.000, si llegaba a testear la zona inferior, lógicamente el precio de la opción call de 4.400 iba a caer de precio. Y efectivamente, así se ha desarrollado esta semana, ¿vale? Y, bueno, al final de esta semana hemos cerrado, ya ayer mismo en concreto, hemos cerrado esa opción call. Fijaros bien que prácticamente, ¿vale?, la hemos cerrado aquí en unos 13, eran 13,5 puntos, que eran la habíamos recomprado a 135 euros, ¿vale? Y la habíamos vendido anteriormente a unos 450 euros, lo cual, bueno, pues es aprovechamos ahí una prima del 75 o 70% de beneficio. Y repito, en una estrategia que me había planteado de aquí a junio, a 16 semanas, pero que tan solo en 2 semanas hemos ganado el 75% de la prima. Lógicamente no compensa mantener
garantías bloqueadas ahí por esos 135 euros extra cuando ya hemos sacado el 75% de toda la operativa, ¿vale? Hay que tener ahora mismo también en cuenta cuáles son los niveles claves de aquí a la hora bruja, ¿vale? En el caso de la call, porque esto nos puede dar cierta, de alguna manera, cierta pista, ¿vale? De lo que pueda ocurrir. Es verdad que todavía estamos, en el día de hoy, prácticamente en los primeros minutos de la sesión, y esto habrá que analizarlo bien en torno a las 5:30 de la tarde, cuando estemos ya cerca del cierre, para ver cuál es el horario de negociación. Pero me llama la atención este paquete enorme de 10.000, ¿vale? De 10.000 opciones en 4.150. Otro paquete enorme de 8.900 opciones en 4.300 y otro paquete enorme de 10.000. Este es un pez gordo que está aquí comprando en 4.400. Tener en cuenta que 4.400, 4.300 y 4.150, si nos vamos al gráfico, estamos hablando de estos niveles, 4.400, 4.300 y 4.150. Este es el que más me encaja. El 4.150, ¿vale?, nos va por la media de 200 sesiones diarias que tiene todavía, bueno, pendiente positiva, pendiente ahora mismo ya prácticamente lateral. Es decir, que teniendo en cuenta que hay que ser todavía muy prudentes a la hora de estimar todo esto, ¿vale?, y hay que ver todavía este análisis de cara a un par de sesiones, es decir, hoy viernes, el lunes, el martes, pero llama la atención que el volumen tan importante de opciones call que se están comprando en el Eurostock nos puede hacer presagiar que de aquí a marzo, bueno, pues que de alguna manera la guerra pudiera ir minorando, se podría llegar a un pacto o un acuerdo o una relajación de las tensiones que hemos visto ayer, y el mercado nos pudiera estar adelantando que se están realizando ciertas compras, ¿vale? Ciertas compras en estos niveles bastante importantes. Esto hay que tenerlo, como os digo, muy en cuenta. Desde el punto de vista, ahora mismo estamos cotizando, ¿vale? Para que lo veáis ante Money, prácticamente estamos en los 3.850 puntos, ¿vale? 3.850 puntos. Estamos más o menos en estos niveles. Pero la clave es ir viendo de aquí al final de la sesión cómo se desarrolla el movimiento, cuáles son los volúmenes más importantes de negociación, y esto nos puede ir dando una idea de lo que puede ocurrir de aquí a las 3 próximas semanas. Por el otro lado, hay que tener en cuenta el eurodólar. El eurodólar lo vengo comentando desde enero, ¿vale?, de que hay dos zonas de trabajo. Una zona de trabajo, el 1.1480 aproximadamente para buscar cortos. Fijaros bien los 3 toques que nos dio desde este inicio del año, en prácticamente ya casi 2 meses, 3 toques bajistas, ¿vale?, bastante interesantes que nos han llevado ambos a la zona de mínimos, donde precisamente ahí es una zona de largos, en la zona del 1.1130, 1.1125. Fijaros bien que este movimiento en eurodólar se está dando perfectamente, y todo esto a pesar de la alta volatilidad e incertidumbre de los mercados. Pero fijaros bien qué oportunidades más buenas nos está dando el mercado. En la zona del 1.1120, desde aquí se puede desarrollar un movimiento alcista con un objetivo al 1.1480, y bueno, mientras se siga manteniendo este rango absolutamente lateral, nos dará mucha efectividad en el trading. Y luego, por el otro lado, también, lógicamente, si el eurodólar está en un rango lateral muy bien acotado, es probable que el dólar franco suizo se dé también. Y aquí, como os vengo diciendo, esto ya vamos prácticamente a medio año de canal lateral en el dólar franco suizo, para que luego digáis que el mercado nos da oportunidades. Fijaros bien la cantidad de veces que el mercado lleva testeando el dólar franco suizo, que el 0,91 es una zona de compra clara, ¿vale? Muchas veces la gente se complica a hacer trading en activos que no tienen ningún tipo de solidez desde el punto de vista técnico, con una aleatoriedad máxima, cuando realmente el trading lo que consiste en buscar activos que tengan cierto grado de pautas estacionales, de ciertas pautas de precio, es decir, que podamos de alguna manera
llegar a predecir cuáles son las zonas de control alcista, las zonas de control bajistas. Y fijaros bien, el 0,91 es zona de compra en el dólar franco suizo, el 0,9340 es una zona de venta en el franco suizo, y ya podéis haceros una idea del movimiento tan perfecto que nos está dando. Es decir, aquí esto es una máquina de hacer dinero porque es un canal lateral perfecto que se inició en septiembre del 2021 y fijaros bien, llevamos 5 meses, camino a 6 meses, donde el mercado sigue cumpliendo perfectamente estos niveles. Cuando el dólar franco suizo está en la parte superior, en el 0,9340 para buscar cortos, ¿vale? El euro dólar, ¿vale? También nos marca niveles en los otros extremos. Y cuando se cumplen los dos a la vez, imaginaros aquí, por ejemplo, finales de enero en el euro dólar, ¿vale? Fijaros aquí también, finales de enero, vamos a poner, ahí está, finales de enero en el dólar franco suizo. Es decir, la gran última entrada que nos dio, finales de enero, el dólar franco suizo está en resistencias con un objetivo a buscar caídas, ahí nos abre un corto, y por correlación inversa, si el euro dólar, ¿vale? Finales de enero nos da, voy a ponerlo aquí en time frame diario para que lo podáis ver bien, el euro dólar nos da una entrada en largo, pues este tipo de entradas suelen ser de alta efectividad, porque obviamente por correlación inversa, ante subidas de euro dólar tenemos bajadas del dólar franco suizo, ¿vale? Esto hay que tenerlo siempre, como os digo, muy en cuenta porque nos da una gran información en el mercado. Y luego, pues bueno, no sé qué destacar más información ahora mismo. En la sesión de hoy está siendo un poquito más tranquila, lógicamente, que la sesión de ayer, es decir, no hay mucho tipo de cambio, lo cual esto va a hacer automáticamente bajar las volatilidades. Tener en cuenta que ayer vimos un crack bursátil en la bolsa rusa, llegando a caer más de un 30%. Y hoy la volatilidad del Eurostock 50 está cayendo un 5%, está en niveles de 36, sigue estando en niveles muy altos, es decir, por encima de 30. Son niveles muy altos, pero tener en cuenta que ayer llegamos a ver niveles de 40 en el Eurostoxx, ¿vale? En la volatilidad del Eurostoxx, niveles de 40, los niveles más altos del año. Ahora mismo estamos en niveles de 36, pero todavía podríamos ir a ver niveles en torno a 33, o podría bajar todavía en torno al 10% la volatilidad. Recuerden que ante bajadas de volatilidad el mercado tiende a subir. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta por esa correlación inversa. Y luego os dejo aquí en mi Twitter, @NiroChan, una intervención ayer que hice en Radio Gallega en directo, en los informativos, explicando la repercusión que está teniendo el conflicto de Rusia-Ucrania en las bolsas, y como bien podéis ver, lo podéis ver a partir del minuto 33, ¿vale? Es un corte de 1 hora de programa, pero la intervención financiera fue a partir del minuto 33. Ya destacaban los propios presentadores del programa que en efecto venía advirtiendo ya desde hace meses que este 2022 tendríamos una crisis económica y financiera, y bueno, el evento del crisis 2022, 5 y 6 de marzo, que lo tenemos ya en pocos días, ¿vale? Cerramos plazas esta semana, pero tener en cuenta también que debido al éxito nos vamos a desplazar también en un segundo evento a Las Palmas de Gran Canaria el 19 y 20 de marzo, ¿vale? Todo esto, tener en cuenta que se está desarrollando tanto el evento de Madrid 5 y 6 de marzo como el 19 y 20 de marzo en Las Palmas. Todo esto se está desarrollando en torno a la primera hora bruja del año, donde se va a producir un cambio de dinero muy, muy importante, y donde ahí vamos a aprovechar muy bien, prácticamente desde marzo hasta septiembre, grandes oportunidades. Repito, la crisis de Rusia-Ucrania no está cambiando el mercado, simplemente está aumentando o presionando ciertas variables que ya teníamos. Una de las variables que ya teníamos, que era muy mala para la economía, era la inflación. La inflación, sin duda, lo va a subir todo este proceso, ¿vale? Y también, como estábamos comentando, la entrada de dinero en la renta fija, ¿vale? Buscando seguridad. Este conflicto no cambia nada, porque esto ya lo veníamos hablando desde hace semanas. Por esa razón nos estamos posicionando en ciertos niveles. Por lo tanto, como os digo, el acontecimiento de la invasión de Rusia a Ucrania no ha hecho más que reafirmar lo que yo ya vengo comentando desde hace meses. Desde diciembre, cuando anuncié el evento,
puse fecha marzo, no era casualidad, calculaba que más o menos a partir de marzo la situación económica empiece a explotar y este evento va a recoger estrategias que os tengo preparadas, primero para que entendáis los acontecimientos mundiales de cómo se están desarrollando. Y repito, mucha gente confunde, bueno, la crisis ya la provoca la guerra de Rusia-Ucrania. Error. La guerra de Rusia-Ucrania es solo un factor que a corto plazo ahora mismo parece muy, muy importante, pero que simplemente es una variable más que está presionando otras que ya teníamos desde el punto de vista de una crisis económica, ya las teníamos en alerta roja. Esto simplemente lo está presionando más, pero no ha hecho más que encender una mecha, ahora sí, de lo que veremos a partir de abril. ¿Vale? Esto tenerlo muy en cuenta, porque a nivel de análisis de mercados, en el 2019 venía explicando que en el 2020 tendríamos una crisis financiera. Esa crisis financiera luego llegó en forma de COVID, pero si no llega a ser el COVID, es otra cosa. Es decir, la economía hay una serie de datos. Cuando esos datos unos suben, otros bajan, hay crisis. Es así de sencillo. Es como si analizamos un mecánico, te analiza el coche y ve que se está perdiendo aceite en el motor. Pues te va a decir, oye, pues dentro de 5.000 kilómetros tu motor se va a parar. ¿Vale? Podemos ver eso, podemos ver un problema de bujías, lo que sea. No es ser un adivino, es analizar unos datos y a partir de ahí saber qué consecuencias tienen esos datos. Pues exactamente igual. Ahora mismo, las variables que pueden desatar una crisis financiera en el 2022 ya están. Os las voy a explicar todas y cada una de ellas en este evento de Madrid y también en Las Palmas. Va a ser el mismo evento y posteriormente veremos qué estrategias podemos hacer, primero para proteger nuestro capital, proteger nuestro dinero, proteger nuestras inversiones, tener en cuenta que esa mentalidad de mucha gente de, no, yo paso de invertir, no quiero asumir riesgos si tengo el dinero del banco. Si tienes el dinero del banco estás perdiendo un 7% cada año. Tener en cuenta esto, estás perdiendo dinero. Ahora no vale el tener dinero en el banco o en renta fija, porque la renta fija no aporta ni el 0,1% en un depósito. Y por otro lado, la inflación está subiendo al 7%. Te estás empobreciendo ese 7% cada año. Por tanto, hay que buscar alternativas de cómo puedo proteger mi dinero. Proteger tu dinero, repito, no es dejarlo parado. Proteger tu dinero es mínimo ganarle un 7%, porque la inflación está al 7%. Pero es que si la inflación se va al 8% y no le ganas un 8% a tu dinero, te estás empobreciendo. A partir de ahí, una vez que vamos a aprender cómo proteger nuestro dinero, vamos a buscar métodos para rentabilizarlo, es decir, para ganarle la batalla a la inflación, que es el único objetivo realmente que debe tener todo el mundo. Ahora bien, el hecho en sí de que podamos ganarle la batalla a la inflación, que vamos a sacar más rentabilidad a ese dinero, eso es lo que nos va a hacer ganar dinero en los mercados. Y no hay mejor manera de ganar dinero que aprovechar una crisis. Cuidado, la crisis no es más que un cambio de dinero. La crisis es un cambio de dinero. No se genera pobreza en una crisis, simplemente se cambia dinero de unas manos a otras. El dinero es constante. Hay que tenerlo esto muy en cuenta, ¿vale? En una crisis lo que hace es que una persona prácticamente puede llegar a coger dinero de 9 personas. Hay un cambio. Entonces, el que no actúa, lo pierde. El que no actúa va a perder. No es, a mí no me interesa jugar el mundo de las inversiones. Es que ya estás jugando. Es que si te están pagando en euros o en dólares tu salario, estás dentro del sistema. Es que si tu forma de comprar comida, pagar la hipoteca de la casa, el coche, es en dinero, y ya estás dentro del juego del dinero. Es que si cada vez que tienes que repostar gasolina o diésel en tu coche para poder desplazarte, ya estás dentro del juego del dinero. Y si no sabes jugar ese juego del dinero, el sistema te va a estar absorbiendo de alguna manera en un sitio de lodo, totalmente. Pero si sabes ganarle al mercado, si sabes aprovechar todas las oportunidades que nos van dando los mercados en el petróleo, en los índices, etcétera, 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 aquí vas a poder sacarle dinero en todas las direcciones. Tener en cuenta, como os digo, que no es casualidad que llevara meses explicándoos que este año vamos a ver grandes cosas. Ahora parece que son noticias, pero como os digo, y como de hecho ayer destacaba el programa de radio, os aconsejo que lo escuchéis bien,
la clave no es esta, la clave no es Rusia-Ucrania, porque ahora los medios se pongan a hablarlo. Esto simplemente está encendiendo la mecha de algo más grave que viene después, ¿vale? Una guerra tiene un único fin económico. Esto hay que tenerlo en cuenta. Alberto, ¿cuál es el fin económico de la guerra? Subida de la inflación. ¿Cómo es la subida de la inflación, Alberto? Sí, porque lo que se está disparando ahora son las materias primas. ¿Sabéis lo que ocurre cuando se disparan las materias primas? Cuando las materias primas se disparan, el precio de los alimentos sube, el precio de los combustibles sube, el precio de la electricidad sube. Y ahora os digo una cosa, vosotros podéis dejar de comprar ropa cara, por ejemplo, a ropa normal. Sí, ¿verdad? Porque se puede hacer un cambio. Pero podéis dejar de comprar, os digo de otra manera, oye, ¿podéis dejar de comprar tecnología? Pues sí, no es tan necesaria, correcto. Pero ¿podéis dejar de comprar alimentos? No, 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 porque Alberto, porque los necesito. ¿Podéis dejar de comprar combustibles, usar el transporte? No, porque el combustible y el transporte lo necesito para trabajar. ¿Podéis dejar de usar la electricidad? No, porque la necesito. Claro, ahí está. Es decir, los bienes que necesitas sí o sí son los que están subiendo de precio. Y esto lo saben los países, lógicamente. Por tanto, si yo subo la inflación, si subo los precios, ¿y cómo subo los precios? Genero miedo. ¿Y cómo genero miedo? Me invento una guerra. Me invento una guerra en un momento clave, cuando yo ya sé que Europa y Estados Unidos tienen unos problemas de inflación importantes, ya que se empezó a desarrollar en octubre, noviembre, cuando empezaba a haber problemas de desabastecimientos, de microchips, Apple no podía fabricar todos los iPhones que quería. Esto que puede parecer liviano, no lo es. Si una compañía como Apple tiene problemas de desabastecimientos, imaginaros el resto de las empresas. ¿Qué puede ocurrir? ¿Vale? Entonces, si la inflación ya es alta y se encarece aún más, ¿vale? Con un conflicto de guerra que sube las materias primas, que por cierto, lo que crea la guerra es el mayor exportador de materias primas que estaban ayer subiendo, tanto petróleo como materias primas de alimentos. Hay que tener esto muy en cuenta para ir entendiendo los motivos de todo esto. ¿Vale? Si esto encima lo encarezco, ¿qué ocurre? Que los bancos centrales dicen, hombre, tengo que parar la inflación. ¿Y cómo se para la inflación? Se suben los tipos de interés. Ah, pero entonces esto quiere decir que por eso se está hablando que en marzo la Reserva Federal Americana va a subir los tipos de interés. Y luego algo escuché, Alberto, en la televisión de que el Banco Central Europeo hablaba de que por junio quizás empiezan a subir los tipos, en efecto. ¿Y qué ocurre si se suben los tipos de interés? Que la hipoteca, el que paga la hipoteca va a pagar más. Y el que paga una letra del coche lo va a pagar más. Y el que tenga un préstamo personal se lo van a cobrar más caro. Y el que tenga un negocio justo para llegar a fin de mes, el pobre va a tener que pagar encima más. Entonces, Alberto, quiere decir que encima que pago más mis deudas y gano menos, pero claro, me suben el precio de los alimentos, el precio de los alimentos yo no puedo dejar de comer. Entonces, ¿qué hago con ese dinero? Pues el poco dinero que una persona pueda tener lo va a tener que destinar sí o sí a pagar deudas y alimentarse. ¿Y entonces dónde queda el dinero del ocio? No, hombre, para eso no voy a utilizar ocio. Me voy a dedicar a ahorrar, a cerrar el consumo, porque el dinero que tenga, obviamente lo tengo que destinar al combustible, a materias primas, a electricidad, a alimentos y a pagar las deudas porque me están subiendo la hipoteca. Claro, ¿y esto qué ocurre? Cuando se reduce drásticamente el consumo global de ocio, ¿qué va a ocurrir con la industria muchas veces automovilística, la industria de viajes, la industria del ocio? Esa se viene abajo. Y entonces, ¿veis que empieza un efecto en cadena? Si se viene abajo todo ese tipo de industrias diferentes, ¿qué ocurre realmente con el Producto Interior Bruto? Pues que se empieza a producir menos. Si el Producto Interior Bruto es negativo, entramos en una recesión. Ah, pero en una recesión, oye, los precios, si la gente no gasta, los precios estarán quietos, ¿no? Porque hay un problema de oferta, de shock de oferta. Se está forzando a que la inflación suba, no porque no se consume, sino porque no se quiere aportar la oferta. Los suministros se cortan, sube el precio, y entonces tienes un país o una eurozona y también, por otro lado, una zona americana, Estados Unidos entero, que, por un lado, tienen un problema de que los precios suben, pero por otro lado, que la economía no tira. ¿Sabes cómo se llama esto? Esta inflación, que es una recesión económica más una inflación. Es lo peor que le puede venir a una economía. Y esto, que os estoy comentando para que entendáis el efecto dominó, ya está preparado.
ya está preparado, porque ahora, si los bancos centrales no suben los tipos de interés, la inflación hunde la economía. Alberto, ¿y si suben si suben los tipos de interés? Pues si suben los tipos de interés controlarán la inflación, pero se cargará la economía, por lo que os he dicho, porque el dinero no va a poder ser usado más que para pagar deudas y pagar bienes básicos. Esto es duro decirlo así, pero es lo que va a ocurrir, ¿vale? Por eso os digo que no se engañen las noticias de que la crisis empieza por lo de Rusia. No, Rusia simplemente ha presionado más la gran, de alguna manera, la gran base, que es jugar ahora con los precios de ciertos activos, y esto desencadena una crisis económica. ¿O os creéis ahora mismo, creéis realmente, como os digo, que viendo todos estos movimientos y viendo cómo venía el mercado subiendo, nos dais cuenta que aquí ya empieza a haber un giro de mercado? ¿Vale? Aunque es probable que todavía ahora volvamos otra vez a rebotar un par de semanas más, ¿vale? Esto empieza a haber un giro de mercado, ¿vale? Un giro de mercado. Por otro lado, hay otro activo refugio, como el oro. ¿Crees que es casualidad que el oro, desde agosto del 2020, que venía respetando esta directriz bajista, lo haya roto 2 semanas antes de iniciarse la guerra entre Rusia y Ucrania? Esto ya se sabía. Aquí empieza a explotar esto porque el oro empieza a actuar como activo refugio y los bonos. Y no os creáis las cosas que se dicen de que el Bitcoin, ¿vale?, es un activo refugio. Mientras el oro, fijaros bien, mientras el oro viene subiendo, ¿vale?, prácticamente de todo el mes de febrero, fijaros bien la subida, ¿qué ocurre con el Bitcoin? Pues bueno, el Bitcoin viene todo el mes de febrero bajando, ¿vale? El Bitcoin bajó 10.000 dólares desde los 45 hasta los 35, bajó en cuestión de 3 semanas. Esas 3 semanas que el Bitcoin estaba bajando, ¿por qué? Porque no es un activo refugio, porque la gente realmente, los grandes fondos de inversión, cuando quieren activo refugio, no buscan estas cosas porque no se lo creen. Por eso compran oro, ¿vale? Que no se engañen ciertos charlatanes que hablan sin conocimiento de ningún tipo de economía, de que el Bitcoin es activo refugio porque sí, porque lo digo y ya está. Porque como es digital, pues ya vale. No, no, no. Fijaros el comportamiento del oro, ¿vale? Fijaros el comportamiento del Bitcoin. Un activo refugio es aquel que se aprecia ante caídas del mercado o aumento del miedo. No un activo que cuando los mercados ayer en Europa estaban cayendo un 4, el Bitcoin estaba cayendo un 8. Es decir, cuando el miedo en los mercados de riesgo estás perdiendo un 4, en tu activo refugio estás perdiendo el doble. Pues vaya activo refugio para salvaguardar tu dinero. Sin embargo, ayer el oro estaba subiendo. Alberto, ¿y por qué no te interesa tanto a ti el oro? Porque sé que hay otros activos refugio más poderosos que me pueden permitir ganar muchísimo más. Ayer mismo os expliqué cómo simplemente en el precio del Bund, las calls, es decir, el trabajar con opciones vanilla en los bonos, nos estaba dando un 100% de ganancia. Un 100% en cuestión de 24 horas, ¿vale? Y eso que nos hemos posicionado un par de semanas antes, de aquí al 25 de marzo. Pero tener en cuenta esto, es decir, subidas muy poderosas donde nosotros aprovechamos de activo refugio y encima aprovechamos el apalancamiento para ganar mucho más de lo que se pueda mover, ¿vale? Por tanto, como os digo, todo esto lo veremos en ese fin de semana intensivo del 5 y 6 de marzo en Madrid, y aquellos que estéis en Canarias o que no tengáis plaza para Madrid y queráis asistir, ahora que ya estáis viendo que en efecto esto que vengo advirtiendo se está cumpliendo de una manera prácticamente matemática, los acontecimientos, tener en cuenta que el 19 y 20 de marzo tenemos nuevo evento, y aquellos que no pudieseis aprovechar de descuentos en el evento de Madrid, tener en cuenta que hasta finales de febrero, que no queda mucho ya, hasta el lunes 28, hay descuento en el precio del evento Crisis 2022 en Las Palmas, del 19 y 20 de marzo. A partir del 1 de marzo se elimina el descuento. Por tanto, aprovechar aquellos que queráis asistir, ¿vale? También os recuerdo que el evento de Madrid tenéis plazas hasta esta semana. Esta semana es la última, se cierran las plazas y luego sigue abierto, lógicamente,
el evento Crisis 2022 de Las Palmas del 19 y 20 de marzo. Para información en albertochaganeros@hotmail.com. Muchísimas gracias y si os ha gustado este vídeo resumen global de la semana, que no ha sido liviano, hay que explicar muchas cosas de lo que está ocurriendo, por favor darle me gusta a este vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales porque seguramente mucha gente le ayude a entender lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Y nada más, que tengáis muy buen fin de semana y ojalá que la guerra de Rusia-Ucrania termine lo antes posible, porque al fin y al cabo eso sí que son cosas que nadie quiere. Muchísimas gracias.